¿Alguna vez te has preguntado cómo puede existir un Dios en tres personas sin que eso parezca una contradicción? La Trinidad no es un problema matemático que resolver, sino un misterio de amor para experimentar. En un universo donde la ciencia está fragmentada, dividida, donde el conocimiento se desmorona en partículas, surge un misterio que desafía toda comprensión racional: la Trinidad, la deidad de Dios. Aunque lo parezca, no es un concepto teológico para ser analizado. Claro que puede ser analizado, pero esto más bien es una realidad para ser aceptada y vivida. La Trinidad no es un problema matemático, como ya he dicho, de 3 en 1, 3 por 1 o como quieras, sino que es la revelación más radical del amor que jamás podrá ser superado. La relación entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es una armonía perfecta que revela el carácter de Dios y también su plan para cada uno de nosotros. En este estudio exploraremos cómo esta relación divina se manifiesta en la creación, se manifiesta en la redención y sobre todo en nuestra transformación, invitándonos a participar en este vínculo, en esta unidad eterna. En la palabra de Dios, el capítulo 14 de Juan, se nos presenta el texto para el estudio de esta semana. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Bienvenidos nuevamente a un estudio profundo de la palabra de Dios y del libro de Juan. Estoy súper contento de que me puedas acompañar y quiero animarte a que puedas tomar tu libreta, puedas tomar tu bolígrafo y la Biblia para que juntos podamos tomar apuntes, podamos subrayar, podamos apuntar aquellas ideas que más nos impacten y que nos acerquen a Dios. Quiero también animarte a que te puedas suscribir a este canal, que puedas compartir este estudio con algún amigo, con algún compañero y también que puedas dejar en los comentarios tus dudas, preguntas, para que juntos podamos seguir aprendiendo de la palabra de Dios. Acompáñame a orar. Amado Padre, queremos agradecerte por esta nueva oportunidad que nos das. Queremos, Padre, también invitarte a nuestro estudio, a nuestra familia, a nuestras vidas. Queremos, Padre, que por medio de tu palabra podamos acercarnos más a ti. Podamos, Señor, aceptar al Hijo como nuestro único Salvador y que el Espíritu Santo pueda transformar nuestras vidas y pueda llenar nuestra mente para que podamos escuchar más claramente tu voz. Te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues ya veis, esta semana vamos a estudiar sobre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y vamos a nuestra primera parte, a nuestro primer bloque, y vamos a centrarnos en el Padre, la persona del Padre Celestial. Cuando pensamos en el Padre ideal, aquí en este mundo, evocamos protección, cuidado, guía y sobre todo amor incondicional. Estas cualidades encuentran su máxima expresión en nuestro Padre Celestial. Él es el Padre por excelencia. El Evangelio de Juan está escrito desde un punto de vista que es más cabal, es una narración bíblica global, más completa. Y sobre todo, si nosotros leemos el capítulo 1 de Juan, nos vamos a dar cuenta que empieza apuntando a nuestros orígenes. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Génesis capítulo 1, versículo 1. En Juan 1:1, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Aquí lo que estamos viendo es que en el principio el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo crearon los cielos y la tierra. Ellos son la fuente de todo lo que existe. Ellos crearon el universo, incluidos los seres humanos que lo habitamos, tú y yo. Así que Génesis 1 y Juan 1 tienen algo en común. El Dios Trino, el Dios de la deidad, participó tanto en la creación como
en la redención por medio de su Hijo Jesús, de Dios Jesús. Aquí vemos a Elohim. Elohim es el Dios que abarca, el nombre de Dios que abarca las tres personas de la Trinidad. Pero en Juan capítulo 1 vemos al Verbo creador, el Verbo que dio forma a un mundo perfecto, que se vio empañado, es cierto, por el pecado, que el pecado interrumpe el acuerdo armonioso que existía entre Dios y los seres creados, en este caso Adán y Eva. Pero la historia de la humanidad, la historia bíblica, no se queda en ese momento gris, en ese momento triste. Felizmente Jesús, el Verbo redentor, asumió la tarea de restaurar la armonía perdida, crear ese puente del cual hablábamos la semana pasada y obtuvo la victoria. Y esta es la buena noticia. Él luchó contra la muerte y venció. Y esto debería llenarnos de alegría. El propósito de Dios al crear la humanidad es para que viviéramos en amorosa armonía con Él y entre nosotros, entre el prójimo. Desafortunadamente, Lucifer trajo el pecado a este mundo. El pecado es, entre otras cosas, una interrupción de nuestra relación con Dios. El pecado representa la forma distorsionada de quién es Dios. Por eso, Dios, el Hijo, asumió nuestra naturaleza humana en la persona de Jesús para restaurar el conocimiento, el carácter, la representación de Dios y traer la salvación a la humanidad. Es fácil suponer que solo Jesús sufrió cuando murió en la cruz, pero el Padre y el Espíritu Santo también sufrieron con Él. En 2 Corintios capítulo 5, el versículo 19, Pablo, ahí hablando, nos dice: Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, sin tomar en cuenta el pecado de los hombres, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Mientras estuvo aquí, Jesús sometió su vida al Padre y vivió en armonía con la orientación del Padre. Esto es una bendición porque también es un ejemplo para nosotros. Y en Juan, el capítulo 10 de Juan, nosotros encontramos una idea que es preciosa, y es que, permitidme y acompañadme, Juan capítulo 10, versículo 30 dice: yo y el Padre uno somos. Es un versículo corto pero potente. El Padre, además, Jesús dijo: el Padre está en mí y yo en el Padre. En el versículo 38, aunque no creáis en mí, creed en las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Además, el versículo, si nosotros leemos el versículo 37, dice: si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Estos versículos presentan al Padre en estrecha relación con Jesús, su Hijo. El Padre tiene un contacto íntimo con nuestro mundo y una profunda participación en nuestra salvación. El Padre ha intervenido mucho en este mundo y lo ama tanto como ama a su Hijo Jesús. Es cierto que el pecado interrumpió la armonía original, pero Dios no nos abandonó. Su amor es tan radical que diseñó un plan, y amigos, familia, un plan de restauración antes de que el mundo existiera. ¿Qué nos enseña esta verdad acerca del inmenso amor de Dios hacia nosotros? Pasamos al segundo bloque: Jesús y el Padre. Fuimos creados por Dios para tener una relación personal con Él, como nos dice Génesis capítulo 1, versículos 26 y 27, cuando nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Sin embargo, a causa del pecado, como ya hemos mencionado, esa relación fue radicalmente interrumpida. Abruptamente hubo una separación y Dios, a través de Jesús, tuvo que hacer un puente para volver a relacionarnos con Él. Podemos ver el impacto inmediato de esta ruptura en el jardín del Edén con Adán y Eva. Tanto la creación como la salvación fueron iniciativa de Dios. Dios creó a Adán y a Eva por amor, para estar en comunión con ellos, contigo, conmigo. Esa comunión fue interrumpida por el pecado, pero Dios no nos abandonó a nuestra suerte.
Él tomó la iniciativa de restaurar, de rehacer nuestra relación rota con Él. La encarnación, familia de Jesús, no fue un plan improvisado, no fue un plan de contingencia, fue el clímax de un plan de amor organizado antes de la fundación del mundo. A veces nosotros tendemos a enfatizar nuestro compromiso con Dios, pero ¿qué sería de nuestro compromiso humano sin ese gran compromiso de Dios con nosotros? El compromiso de Dios inspira nuestro compromiso. Pablo afirma este punto súper interesante, me encanta, en Romanos capítulo 2, el versículo 4 dice: «Oh, menosprecias la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento». Y es que Jesús no vino a mostrarnos un Dios distante, sino vino a mostrarnos un Padre apasionadamente comprometido contigo y conmigo, con la humanidad. Cuando nosotros leemos Génesis capítulo 3, los versículos del 7 al 9, nos damos cuenta del hecho de que Dios fue quien los buscó a Adán y Eva, los llamó, no a la inversa. La intención de la deidad era ofrecer sanación a toda la humanidad, poniendo fin a esa brecha, a esa distancia causada por el pecado, aunque toda la humanidad no aceptara lo que Él ofrecía. Y es que, familia, para restaurar esta relación, un miembro de la deidad se hizo humano. El Verbo se hizo carne, y dice la palabra, y habitó entre nosotros, manifestando la gloria de Dios como el unigénito del Padre. Como resultado, la humanidad ha recibido la plenitud y la gracia divina. Y gloria a Dios, alabado sea su nombre, porque este es un regalo que no merecemos. Dios no envió a un mensajero, no envió o delegó a un emisario, sino que vino Él mismo. Filipenses capítulo 3 dice que se despojó voluntariamente de su gloria celestial para restaurar esa relación rota. Jesús no vino a representar a un Dios distante, vino a manifestar su corazón mismo. Cada palabra, cada mirada de Jesús, cada toque de Cristo era una revelación directa del carácter del Padre. Dios nos sigue llamando, Dios nos sigue buscando. Por eso Jesús reveló a un Padre no como un juez distante, un juez severo, sino como un Padre amante, apasionado, que persigue a su creación. Si Jesús manifestó perfectamente al Padre, ¿cuánto de Dios revelamos realmente nosotros en nuestra vida cotidiana? Pensemos en esto. Pasamos al siguiente bloque, familia. Conocer al Hijo es conocer al Padre. ¿Alguna vez te has sentido perdido tratando de entender a Dios? Imagina que tienes delante al mismo Jesús y Él te dice con una mirada transparente, sincera: mírame a mí y conocerás al Padre. Y es que a lo largo del Evangelio de Juan, el apóstol Juan describe a Jesús como el Hijo y describe no solamente como el Hijo, sino cómo Jesús realiza señales, actividades, realiza milagros, y estos milagros señalan al Padre. Jesús explica quién es el Padre y muestra cuál es su relación con nuestro mundo. Todo esto está en consonancia con el Juan capítulo 1, versículo 18, que dice: a Dios nadie lo vio jamás, el unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. Esta palabra, dado a conocer, es interpretar, exponer, explicar en el original, la palabra original. Así que Dios se ha dado a conocer por medio de su Hijo. Jesús, Dios, ha dado a conocer vez tras vez al Padre. El Evangelio de Juan es el lugar de la Biblia con más referencia del Padre.
sobre todo en los últimos capítulos del Evangelio. Y esto es súper hermoso. La palabra padre, pater, en griego, aparece nada más y nada menos 136 veces en el libro de Juan. 18 veces de estas en las 3 epístolas, primera, segunda y tercera de Juan. Y es que esto es más de un tercio de todas las veces que aparece la palabra pater o padre en todo el Nuevo Testamento. ¿Os dais cuenta la intencionalidad del mensaje que aparece en el libro de Juan para referirse al Padre? Es una pasada, es una bendición. Jesús además se refiere 136 veces a cómo es el Padre y a la unidad que existe entre ambos. Jesús es el representante del Padre en la tierra y vino a cumplir en carne humana la voluntad del Padre. De hecho, Jesús dijo que en todo lo que procuraba hacer, hacía la voluntad del Padre y no la suya. Lo encontramos en el capítulo 5, el versículo 30 de Juan. Él no vino a hacer su voluntad. A primera vista, esta afirmación puede parecer sorprendente, pero muestra que Jesús estaba totalmente consagrado al Padre. Mirad lo que dice: no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la voluntad del Padre. Jesús dijo también que había sido enviado por el Padre para terminar su obra. La salvación, tu salvación, mi salvación, la del ser humano. Y que el Padre mismo daba testimonio de esta obra. Juan capítulo 5, ahí lo podemos leer, desde el 30, 36, 38, ahí lo podemos ver. Jesús proclamó que el Padre lo había enviado para servir como el único a través del cual la humanidad puede llegar al Padre. ¿Os acordáis? Juan capítulo 14 y también Juan capítulo 6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Lo vimos la semana pasada. El Padre quiere que las personas tengan la vida eterna que se encuentra en Jesús, quien promete resucitarnos cuando vuelva en su segunda venida. Las afirmaciones de Jesús acerca de su relación con el Padre son sorprendentes. Jesús declara que todas sus enseñanzas son las enseñanzas del Padre, que todo lo que dice lo ha oído personalmente del Padre, que creer en Él es lo mismo que creer en el Padre, que tanto sus palabras como sus obras son todas del Padre y que Él y el Padre están unidos en amor y la obra por la salvación de la humanidad. Qué poderoso testimonio, familia, ver esta relación estrecha de Jesús y del Padre Celestial. Tal vez la referencia que resume este enfoque sea la respuesta que Jesús le da a Felipe en Juan, el capítulo 14. Lo hemos visto antes en otro estudio, pero es hermosa. El versículo Juan 14, el versículo 9. ¿Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstrame al Padre? Esta comprensión alentadora debería ayudarnos a estar en una relación de amor mutuo, tanto con el Padre como con el Hijo. Cristo vino a desmantelar los mitos religiosos. No más un Dios de templos distantes, no más de un Dios de rituales complejos o de jueces severos. Vino a revelarnos un Padre que nos ama antes que existamos, que nos busca cuando nos perdemos, que nos restaura cuando nos rompemos. Jesús también nos enseña que conocer al Padre no es solo un asunto intelectual, es una experiencia transformadora que ocurre cuando abrimos nuestro corazón a su amor y le permitimos al Espíritu que nos guíe. Al conocer al Hijo, somos llevados a una relación más profunda con el Padre, una relación que nos da identidad, que nos da propósito y que nos da esperanza. La pregunta pertinente que debemos hacernos aquí es: ¿cómo impactaría en nuestra vida cotidiana seguir el ejemplo de Jesús de no hacer nuestra propia voluntad,
sino la sabia voluntad de nuestro Padre Celestial. Que así sea. Pasamos al siguiente bloque, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es tan prominente en el Evangelio de Juan como el Padre y el Hijo. Sin embargo, su papel es crucial para el éxito de la misión y de la obra de Jesús cuando estuvo en este mundo. El Espíritu Santo es el encargado del proceso espiritual de la conversión del corazón, del alma. Es un proceso descrito por Jesús como un nuevo nacimiento, lo que nosotros hemos recibido. Esto es el Espíritu Santo. Ya al principio del Evangelio, en el capítulo 3, Juan aborda esta cuestión vital cuando se dice que el momento del nacimiento no ocurre en forma natural o por voluntad humana, ni por el deseo del hombre, sino que es obra de Dios, es obra del Espíritu de Dios. Este acontecimiento es un acontecimiento milagroso, sobrenatural, y es el resultado de la influencia del Espíritu Santo en nuestro corazón. Este corazón de piedra se hace carne por medio del Espíritu Santo. Yo pienso que la obra del Espíritu Santo, familia, es como un cirujano especializado en problemas coronarios, en problemas del corazón. Y él hace una cirugía en nuestro corazón, aunque no utiliza bisturí, sino que la hace a través del amor, a través de la gracia del Espíritu. Toca las heridas más profundas, pero lo hace sin lastimar. Sana los lugares más rotos sin exponerlos. Despierta nuestra conciencia, no para hundirnos en la culpa, sino para levantarnos a la gracia. En el primer capítulo del libro de Juan, podemos ver cuán central es el papel del Espíritu Santo. Juan nos dice que todos los que recibieron la palabra, es decir, quienes creyeron en Él, se convirtieron en hijos de Dios, quienes no nacieron de forma natural, ni por voluntad humana, ni por el deseo de un hombre, sino que nacieron de Dios. Esto lo encontramos en Juan capítulo 1, el versículo 13. Esto es posible gracias a la obra del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo quien despierta la conciencia de la urgente necesidad de salvación. Nos convence de la veracidad de todo lo que el Padre y el Hijo dicen y hacen y de todo lo que está en la palabra. Además, es aquel que se sienta a nuestro lado para darnos consuelo. Es el Espíritu Santo el que es el especialista en convencernos. No es un GPS que dicta cada movimiento, sino un compañero de viaje que nos guía sutilmente. No viene a controlarnos, sino a darnos libertad. No viene a recordarnos lo que hacemos mal, sino a mostrarnos quiénes somos realmente en Cristo Jesús. Convence, pero no aplasta. Susurra, pero transforma. Guía, pero respeta nuestra libertad. Es el amor de Dios operando en los lugares más íntimos de nuestro ser. El Espíritu es quien convence de pecado, de justicia y de juicio. Por lo tanto, la clave para saber qué es correcto, qué es verdadero y bueno, es la sumisión de nuestra razón y de las experiencias de nuestra vida a la palabra de Dios, mediante el poder del Espíritu Santo para persuadir y convencernos de pecado. Esta convicción debe de llevarnos a arrepentirnos y a estar preparados para la pronta venida de Cristo Jesús. ¿Estás permitiendo que el Espíritu Santo moldee verdaderamente tu corazón o lo estás resistiendo y limitando? Llegamos a la última parte, la oración de Jesús. Juan capítulo 17, ubícate ahí. Este capítulo no es una oración, es un portal directo al corazón de Jesús. No es un ritual religioso, es una conexión viva del amor divino. En esta oración es la oración final de Jesús antes de ser arrestado. Jesús nos deja un modelo de unidad, nos deja un modelo de amor y propósito.
Esta oración se conoce como la oración sacerdotal o la oración intercesora de Jesús. Es la más extensa y la más profunda de todas sus oraciones. Juan capítulo 17, Jesús ora y ora por sí mismo, ora por sus discípulos y ora por todos los que creerán en Él a través de su palabra, a través de su mensaje y del testimonio de los discípulos. O sea, ora por nosotros. Me hace mucha ilusión, me da mucho gozo saber que Jesús ora por mí. Pero Juan capítulo 17, el versículo 20, dice lo siguiente. Es un versículo tremendo, acompáñame. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Esta oración revela el deseo profundo de Jesús de que seamos uno, así como Él y el Padre son uno. Jesús dejaría pronto esta tierra. Por eso he dicho que es la última oración antes de su partida, de su crucifixión. Jesús deseaba compartir una vez más su amor con los discípulos. Por eso el propósito de esta oración. Quería que comprendieran la estrecha relación que existía entre Él, el Padre y el Espíritu Santo. Y quería que experimentaran la misma relación personal que Él tenía con el Padre y con el Espíritu Santo. Así que en el capítulo 17 nosotros vamos a encontrar ideas, palabras, textos. Desde el versículo 3 ya aparece. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Por ejemplo, si leemos en el versículo 6 y el versículo 8, he manifestado tu nombre a los hombres que me diste del mundo y que guardaron tu palabra. Han conocido realmente que salí de ti. Y luego el versículo 17 también nos dice, Padre, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Cristo vino a revelar al Padre. Esta revelación era importante debido a que muchos conceptos erróneos existían acerca de Dios en el tiempo de Jesús. Hoy también, por eso la palabra es tan importante. Por último, Jesús ora constantemente. No de forma intermitente, como a veces lo hacemos cuando oramos por los demás. En Hebreos capítulo 7, versículo 25, la palabra nos dice que Jesús puede salvar perpetuamente a los que por medio de Él se acercan a Dios, ya que está siempre vivo para interceder por ellos. No intercede como un abogado frío que está pagado, asalariado, sino como un padre apasionado, como un hermano amoroso. Su oración no es un por si acaso, es un yo te sostengo. Cada palabra es un abrazo, cada súplica un acto de amor. No pide por nosotros como quien cumple un trámite, sino como quien nos lleva literalmente en su corazón. Su intercesión no es un que Dios te bendiga genérico metiendo a todos ahí. Es un Padre, quiero que estén conmigo donde yo estoy. Es una invitación a la intimidad más profunda con Dios. Si Jesús ora constantemente por ti, ¿cómo estás respondiendo a ese amor incondicional? Familia, llegamos al final, a la conclusión. Hemos recorrido un viaje que va más allá de la comprensión intelectual. Hemos tocado los bordes de un misterio donde el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo no son entidades separadas, sino una unión eterna de amor. Un amor que nos precede, antecede, porque Él nos amó primero. Un amor que nos sostiene y nos transforma. La pregunta final no es intelectual, es existencial, es espiritual, es profunda. ¿Estás dispuesto a dejar que este amor te transforme? ¿Estás preparado para abandonar tu imagen limitada de Dios y sumergirte en una relación que cambiará por completo tu vida? Dios no te está observando desde lejos, está abrazándote, transformándote, está respirando, te siente. Tu vida no es una lucha solitaria, escucha, es una invitación constante a entrar en la unión de un amor
que nunca termina. ¿Te atreves a dar un paso de fe hoy? Que así sea con la ayuda de Dios. Familia, hemos llegado al final del estudio de hoy. Quiero agradecerte por llegar a este punto del estudio. Si llegaste hasta el final, coloca en los comentarios amén para saber que has llegado hasta el final. Y quiero además animarte a que te suscribas, puedas dejar tus comentarios y puedas compartir este estudio con los demás para que ellos también puedan conocer más de la palabra de Dios. Sin más, te mando un fuerte abrazo y nos vemos la semana que viene. Chao, chao. Cuídate.